mi nombre es María Cesare y en esta oportunidad les estaré hablando un poco acerca del desarrollo de la infancia en la personalidad. En el desarrollo de la infancia estaremos hablando sobre el desarrollo del lenguaje y el desarrollo social y personalidad en los niños. Y por último hablaremos del desarrollo biosocial en los adolescentes. Antes de comenzar, quizás te preguntes qué es el desarrollo. Bueno, el desarrollo significa crecimiento, aumento, reforzamiento, progreso, desenvolvimiento o evolución de algo. Designa la acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. El concepto de desarrollo hace referencia a un proceso en desenvolvimiento, sea que se trate de un asunto de orden físico o moral o intelectual, por lo que puede aplicar a una tarea, una persona, una sociedad o un país, o cualquier otra cosa. Ya aclarado el concepto de desarrollo, daremos inicio al tema que trataremos en esta oportunidad y comenzaremos por el desarrollo del lenguaje en la infancia. La adquisición del lenguaje es un proceso de gran importancia en el desarrollo del ser humano, ya que de él depende el correcto funcionamiento de otras áreas, como la cognitiva, la social, la emocional y los procesos de autorregulación de la conducta, ya que en sí es un medio por el cual pensamos y desarrollamos nuestra inteligencia y razonamiento. El lenguaje es una de las capacidades más extraordinarias de las que está dotado el ser humano, pero a pesar de la gran complejidad que enseña su aprendizaje, parece que estamos diseñados para comunicarnos a través de este complejo sistema, pues nuestra genética nos dota de los mecanismos neurobiológicos necesarios para su desarrollo. No obstante, un correcto desarrollo no está garantizado, pues en él influyen diversos factores individuales, familiares, sociales y contextuales que pueden condicionar la aparición y/o el ritmo de desarrollo lingüístico. En este proceso es decisivo que los niños y niñas estén expuestos a sonidos del habla desde su nacimiento, independientemente de que puedan o no comprender el significado o reproducir las palabras que oyen. Sin embargo, no solo se trata de exponer al niño al lenguaje, también es necesaria una educada estimulación mediante la interacción y el juego que les permite adquirir las destrezas visuales, auditivas, táctiles, motrices, cognitivas y sociales, necesarias y precursoras del lenguaje. Los niños y niñas no son pobremente estimulados, presentan mayores dificultades para adquirir el lenguaje. Para ello, es muy importante conocer cuáles son las características generales propias de cada etapa evolutiva. Primer trimestre, de 0 a 3 meses. Desde el nacimiento, los bebés van acentuando las bases de la comunicación, utilizando varios tipos de llanto para expresar diferentes necesidades. Comienzan a presentar cada vez más atención por los sonidos lingüísticos, a la cara y a las expresiones faciales del adulto. A partir de los 2 meses, los bebés comienzan a reproducir diferentes sonidos, diferenciados como gargueos, arrullos, gritos, gruñidos y diferentes sonidos vocálicos que indican distintas sensaciones placenteras y de molestia. Segundo trimestre, de 3 a 6 meses. En esta etapa, el niño descubre la capacidad para interactuar con el adulto a través de sus emisiones sonoras, intentando llamar su atención, responder a sus estímulos y realizar intentos de repetición que todavía no llegan a ser verbalizaciones, lo que hace que estas habilidades se desarrollen y perfeccionen progresivamente a partir de este momento. Tercer trimestre, de 6 a 9 meses. En torno a los 6 meses comienzan a reproducir sonidos más elaborados, llamados balbuceos, asociados fundamentalmente a los sonidos de las consonantes M, T y P, y los llamados silabeos, balbuceos prolongados como ta, 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 demuestran iniciarse en la comprensión del lenguaje.
respondiendo a la estimulación del adulto con acciones o reacciones motoras. Por ejemplo, llevarse el dedo a la nariz ante la pregunta ¿dónde está la nariz? Rastrear la habitación con la mirada cuando le dice ¿y papá? O aplaudir cuando le cantan palmas, palmitas. Cuarto trimestre, de 9 a 12 meses. Son capaces de repetir la verbalización silábicas que ya están en su repertorio fonético. Si un adulto le estimula, pero no siempre, lo hará. Comienzan a cambiar las sílabas diferentes y algunos ya son capaces de emitir sonidos como onomatopéyicos. Al repetirlos, el adulto. ¿Cómo hace el pájaro? Pío pío. Comienzan a responder a órdenes verbales muy sencillas, como corre o toma, etc. Al final de esta etapa, la mayoría de los niños y niñas ya han producido las primeras palabras reconocibles. Segundo año de vida, de 1 a 2 años. Tras la palabra con significado surge la palabra frase, dando lugar a la etapa holofrásica, llamada así porque se utilizan palabras sueltas que constituyen frases en sí mismas. Por ejemplo, aguar para decir tráeme el agua, o papá para intentar explicar que papá ha salido por la puerta. Emplean diferentes estrategias de comunicación, tales como el uso de jerga, señalas con el dedo, hacer uso de los gestos como hola y adiós, o sí y no. Al principio su vocabulario es muy limitado, pero alrededor de los 18 meses la mayoría producen entre 25 y 50 palabras y comprenden cientos, aunque es frecuente el uso de generalizaciones, por ejemplo, agua para nombrar a todos los líquidos. Tercer año de vida, de 2 a 3 años. Alrededor de los 2 años, los niños y niñas comienzan con la unión de palabras, forman frases de 2 o 3 palabras, en principio muy telegráficas, es decir, con dificultades morfológicas, sintéticas y gramaticales. Papá, coche, papá está en el coche. O cuento no, no quiero este cuento. Poco a poco se va consolidando la respuesta ante órdenes verbales. Por ejemplo, dame el vaso rojo y la respuesta verbal ante la pregunta del adulto, ¿quieres manzana o pera? Aunque su lenguaje tiene dificultades con la articulación, pues los órganos encargados de la reproducción del habla están todavía inmaduros. A partir del segundo trimestre comienzan a preguntar y a relacionarse socialmente a través de este vínculo. Cuentan lo que hacen, expresan lo que quieren, expresan también necesidades básicas, observándose un gran incremento de su comprensión y de su vocabulario. Cuarto año de vida. A los 3 años su lenguaje ya posee entre 1000 y 5000 palabras. Son capaces de entender enunciados más complejos y producir enunciados simples de 4 o más elementos, pero ya con una estructura sináptica, haciendo uso de los pronombres, preposiciones, adjetivos y flexiones verbales simples en tiempo presente y posteriormente en tiempo pasado, aunque con errores, especialmente con los verbos irregulares. Expresan oraciones compuestas y hacen un uso adecuado de las relaciones en lugar. La abuela está fuera de la casa, aunque todavía no dominan las temporales. Todo ello permite un discurso más comprensible. Quinto año de vida. A los 4 años los niños y niñas van afianzando el uso del lenguaje
y poco a poco van dominando las estructuras sintácticas, lo que favorece la producción de oraciones más largas y complejas. Su discurso es más coherente y organizado y son capaces de realizar narraciones, descripciones, de comprender oraciones que implican negación, establecer relaciones por oposición, de reconocer absurdos verbales sencillos y bromas simples, e intervienen en una conversación simple sin penas dificultades. Sexto año de vida. En torno a los 5 años se va reproduciendo un dominio complejo de los tiempos verbales, lo cual permite explicaciones mucho más complejas que incluyen secuencias temporales. Después de comer, iré a jugar con Mark y luego podríamos ir a la piscina. Se produce un gran desarrollo del lenguaje interno que permite guiar las acciones motoras y mentales y en el vínculo de desarrollo del pensamiento lógico. Quizás te preguntes cómo se desarrolla el habla y el lenguaje. Pues aquí aclararemos tu duda. Los primeros 3 años de vida, cuando el cerebro está en proceso de desarrollo y maduración, es el periodo más intensivo en la adquisición de las habilidades de habla y el lenguaje. Estas habilidades se desarrollan mejor cuando el niño está expuesto conscientemente a un mundo lleno de imágenes, sonidos y al habla y el lenguaje de los demás. Existen periodos claves en el desarrollo del habla y el lenguaje de los bebés y los niños pequeños. En estos periodos claves, el cerebro está más capacitado para absorber el lenguaje. Si se dejan pasar estos periodos y no se expone al niño al lenguaje, será más difícil que el niño lo aprenda. ¿Cuáles son las etapas del desarrollo del habla y el lenguaje? El bebé muestra las primeras señales de comunicación cuando aprende que el llanto logra obtener alimento, consuelo y compañía. Los recién nacidos, además, comienzan a reconocer los sonidos importantes a su alrededor, por ejemplo, la voz de la madre o de quien lo cuida. A medida que crecen, los bebés comienzan a distinguir los sonidos del habla que comprenden las palabras de su lenguaje, y a los 6 meses de edad, la mayoría de los bebés reconocen los sonidos básicos de su lengua materna. No todos los niños desarrollan las habilidades del habla y el lenguaje de la misma manera. Sin embargo, todos los niños siguen una progresión natural o una serie de etapas para dominar las habilidades del lenguaje. Más adelante encontrarán una lista de las etapas del desarrollo normal de las habilidades del habla y el lenguaje de los niños, desde recién nacidos hasta los 5 años de edad. Estas etapas ayudan a los médicos y a otros profesionales de la salud a determinar si el niño está siguiendo el desarrollo normal o si necesita ayuda. A veces los niños demoran en alcanzar estas etapas debido a que tienen pérdida de la audición y en otros casos debido a algún trastorno del habla o del lenguaje. El siguiente tema a tratar será el desarrollo social y personalidad en la infancia. Desde el mismo momento de la concepción, el niño cuenta con una carga genética que hereda de los progenitores y determina cómo serán las características psicoorgánicas y también transmiten algunas peculiaridades que forman la estructura de su futura personalidad. Estos factores genéticos o heredados hacen que cada niño reaccione de forma distinta en su contacto con el ambiente que lo rodea, es decir, que disponga de su propio temperamento. La personalidad futura es el resultado del temperamento y las acciones educativas que reciba de los adultos. Padre, madre, hermanos, abuelos, maestros, etc. Y de las reacciones que establezca. El niño irá creando una conducta en función a sus reacciones que los adultos tengan hacia su comportamiento y de las diferentes experiencias que vaya acumulando. Progresivamente recibirá un aprendizaje del comportamiento preestablecido por la conducta del grupo social en que vive. El desarrollo de su conducta será diferente al del resto de los niños,
de su mismo grupo social, porque las diferencias biológicas lo harán reaccionar de modo distinto ante el aprendizaje social y sus características individuales: salud, enfermedades, número de hermanos, lugar que ocupa entre ellos, separaciones temporales de la familia, escolarización temprana o tardía, etc. Interactúan con su temperamento. Los factores de la personalidad. Así, el desarrollo se entiende como el resultado de la confluencia bidireccional entre unos factores más biológicos e internos, herencia genética, y otros factores contextuales o externos, ambiente. Entre los primeros se incluye el temperamento y se define como una disposición emocional y motivacional intrínseca e innata que moviliza al sujeto por intereses de carácter primario. Por otra parte, los factores ambientales pueden clasificarse en influencias comunes, normas, valores, creencias sociales y culturales extremadamente originadas, y las influencias personales, experiencias y circunstancias vitales particulares de cada sujeto, como por ejemplo una enfermedad. Puede decirse, por tanto, que a medida que el sujeto va madurando biológicamente y va incorporando nuevas experiencias y vivencias externas, va teniendo lugar el proceso de desarrollo de la personalidad propia. Por último, hablaremos un poco del desarrollo biosocial del adolescente. Pero antes de entrar en materia con este tema, daremos un concepto acerca del desarrollo biológico. En biología, el desarrollo se refiere a la evolución progresiva de las diferentes etapas vitales de un organismo, sea que se trate de un organismo unicelular o pluricelular, como animales y plantas. Es por lo tanto un concepto de aplicación universal a todo ser vivo. En el caso de los seres humanos, el desarrollo biológico abarca desde la fecundación hasta el periodo de las sensaciones, es decir, hasta el envejecimiento. El desarrollo biológico en la adolescencia va desde los 12 años hasta los 17 años de edad aproximadamente. Corresponde a la etapa de la pubertad. Los cambios biológicos. La pubertad comienza a diferentes edades. La secuencia es casi siempre la misma. Para las niñas, el comienzo del crecimiento de las mamas, el vello púbico inicial y el máximo estirón, creciendo de las caderas, el primer periodo menstrual. Para los niños comienza crecimiento del vello inicial, crecimiento de los testículos y pene, la primera eyaculación, el máximo estirón, la voz se hace más grave y aparición de la barba. Por otro lado, tenemos el contexto social. Estudios rigurosos sugieren que los niveles de hormonas hacen una contribución directa relativamente pequeña a las explosiones emocionales diarias de la pubertad. Una influencia hormonal más potente en el tono emocional de la adolescencia, tanto positiva como negativa, es indirecta a través del impacto psicológico de los cambios en la apariencia. En otras palabras, la verdad que las hormonas causan directamente estados de ánimos y emociones que cambian más rápido que en la infancia o en la adultez. Las hormonas también aumentan la actividad sexual y por lo tanto los adolescentes están más emotivos, excitados y frustrados. Sin embargo, las hormonas tienen un mayor impacto indirecto al reproducir signos vitales de madurez sexual, que influyen en la expectativa de la sociedad sobre esta nueva madurez. Un estudio con adolescentes con retraso en la pubertad, los médicos percibieron 2 años de tratamiento, alternando dosis de testosterona o estrógenos durante 3 meses con dosis de placebo. Los investigadores encontraron pocos efectos psicológicos que pudieran ser atribuidos a los relativamente altos niveles o bajos niveles de hormonas. Solo un efecto hormonal fue significativo para los dos sexos. Los adolescentes con niveles más altos de hormonas tenían a afirmar que ellos tenían suficientes habilidades para hacer bien el trabajo.
Además, los chicos aumentaron sus sentimientos de competencia deportiva con altos niveles de hormonas y las chicas aumentaron en la percepción de sí mismas como atractivas. El rol de las hormonas es fundamental para entender por qué el contexto social afecta a la pubertad de forma imprescindible. Incluso el único cambio que está más directamente relacionado con las hormonas es el pensamiento acerca del sexo. Es poderosamente afectado por la cultura. Características del desarrollo. La palabra desarrollo tiene numerosas aplicaciones. Sin embargo, se puede decir que sus características generales son las siguientes. Es un fenómeno universal, es decir, es propio de toda realidad física, biológica, moral, intelectual o social. Es un proceso continuo y diacrónico. Implica crecimiento, aumento o reforzamiento de un determinado asunto o proceso, sea en una dirección positiva o no. Se desenvuelve por medio de etapas, cada una de las cuales supone diversas transformaciones y estados de maduración.